y se refiere a lo siguiente. Comenzamos ahora a ver lo que llamamos el interés simple, que es la primera unidad temática de nuestro curso. ¿Ok? Para este día, entonces, iniciamos el tópico del interés simple, que es la parte más sencilla de nuestro estudio de matemática financiera. La agenda para hoy es, vamos a estudiar la definición de lo que es el interés simple, cuál es su fórmula de cálculo, cómo se usa dicha fórmula, cómo calculamos el monto de interés simple, y luego vamos a estudiar el cálculo del monto, perdón, el monto de interés simple por periodos menores a un año. Y por último, vamos a tratar la relación entre el interés simple ordinario y el interés simple exacto. Entonces, los objetivos que se pretenden alcanzar son estos, y por favor fíjese bien, porque esto es lo que quiero que sepamos cuando terminemos nuestra clase. Primero, definir qué se entiende por interés simple y por interés nomás. Interés a secas e interés simple con apellido, ¿verdad? Segundo, identificar y comprender el alcance de las variables del interés simple. Tercero, vamos a deducir la fórmula del interés simple. Cuarto, usar adecuadamente las fórmulas del interés simple, la fórmula. Definir y comprender qué es monto de interés simple. También hay una definición por ahí que tenemos que comprenderla perfectamente. Sexto, deducir la fórmula del monto simple. Séptimo, calcular correctamente el monto simple. Octavo, comprender cómo se calcula el interés simple exacto y diferenciar entre el interés simple ordinario y el interés simple exacto. Fíjense bien que ya venimos desde lo que es el interés propiamente, así sin apellido, y ya llegamos, Dios mediante, en esta clase a comprender lo que es el interés simple, el monto, y el interés simple ordinario y el interés simple exacto. Son 5 categorías de interés simple. Y eso, si bien esto es sencillo, pero los problemas hay que saberlos interpretar para poder resolver. Si no entendemos el problema, imposible es que podamos resolver. Entonces, los medios disponibles siempre son la plataforma ClaroLine, la plataforma Zoom. Yo soy amante de la plataforma Zoom y ClaroLine. La presentación en PowerPoint, que ya la veremos, y el material bibliográfico ya compartido. Ya les entregué el material y está en el muro de nuestra clase, o sea, en la página interactiva de nuestro curso. ¿Cuáles son esos materiales? Bueno, el que hemos denominado MAF, ejemplo de clase, ¿verdad? Me propongo en esta sesión de trabajo que veamos los primeros 12 ejemplos de este documento. O sea, les dije en clases anteriores que ahora quiero que ustedes en todas mis clases tengan su libro, el documento de ejemplo de clase, deben de tenerlo a mano, porque si no lo tienen, pues vamos a estar dando palos de ciego. Leer la agenda, porque ahí viene jornalizado cuáles son los ejemplos que nos proponemos desarrollar, si hay tiempo suficiente para ello, ¿verdad? Y si no hay muchas preguntas. Entonces, ese documentito fue compartido con ustedes el 28 de enero del 22. Y que ahí lo tienen, ya deben de tenerlo todo. Entonces, 10. El libro, el documento ejemplos de clase, su calculadora, una libreta y lápiz o lapicero para poder escribir y anotar lo que sea pertinente. El libro, como dije, deben de tenerlo a mano. Vamos a entrar al capítulo 1 de nuestro libro.
¿verdad? Y aquí es donde digo, la pregunta que hacía el compañero, ¿verdad? Yo les pongo esto 24 horas antes para que ustedes vayan viendo en su libro el tema que vamos a tratar. Dice, estudie el tema desde la página 1 hasta la página 9. Y además, analice los ejemplos que están en el libro, que van desde el 1 hasta el 14. Eso es lo que deberían de haber leído, analizado y visto los ejemplos para llegar a esta clase. Si no lo hicieron, bueno, allá ustedes. Pero sí quiero que, por favor, 24 horas antes o 12 horas antes entren a la página interactiva de su curso, bajen lo que sea necesario. Esta nota de la agenda siempre, Dios mediante me lo permita, va a estar ahí puesta para que usted tenga y se adelante. Si no lo hace, pues no vamos a tener los mismos efectos que yo quisiera que tuviésemos con nuestro curso. Y eso sí es preocupante. Preguntas entonces. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Si estamos claros, quiero entender que silencio es que estamos bien, estamos entendidos, ¿cierto? ¿O hay preguntas? Si gusta, levante la mano o hable en este momento. ¿No? Yo tengo una noticia que darles y es que revisé el ejercicio que hicieron el fin de semana y los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Están medianamente aceptables, digamos, ¿no? De los, ¿qué? 23 que son ustedes, únicamente 3 no dieron el ejemplo hacerlo, ¿verdad? Entonces, los invito que no vayan a dejar pasar esta oportunidad cuando el ejercicio sea evaluado. Este ejercicio no era, pero yo les agradezco a los que tomaron el esfuerzo de hacerlo porque están tomando las cosas en serio. El mínimo de nota 20 de 80. Eso equivale a 2.5. Esa fue la nota mínima. Y la nota máxima es 80 de 80, o sea, 10. La nota promedio de todos los que se examinaron, ¿verdad? De los, ¿qué? 19, no, 20 que se examinaron, digo, que hicieron el ejercicio, tuvieron una nota promedio de 49 de 80. 49 de 80. ¿Ok? O sea, 49 de 80 implica una nota de 6.1. O sea que la nota está por el promedio de la nota obtenida, qué es lo que no pudieron hacer correctamente. Entonces, ahí es donde viene la reflexión para poder estudiar un poco la base matemática que necesitan para poder salir avantes de esto. La mayor parte de ello creo que está por el lado de los logaritmos y por el lado del cálculo de antilogaritmos y esas cosas. Por ahí anduvo el fallón. Por lo demás, está bastante bien lo que pudieron hacer. Como digo, el promedio me alegra porque está por arriba de 6. Eso es buen indicador para ustedes, ¿verdad? Así que esa es la noticia que quería darles, para que vayan tomando cartas en el asunto
sobre este caso. Ok. Vamos entonces nuestra posición. Quería mostrarles algo y es esto. A ver, en nuestra página web del curso, aquí está lo que les decía. Aquí está la exposición que voy a hacer hoy, es esta. MAF dice interés simple. La agenda aquí está en actividad el 31 de enero del 22, ¿verdad? Ahí está. Y los ejemplos de clase se los compartí en la fecha 28, en lo que se llama en los anuncios que he enviado. En los anuncios que he enviado, supuestamente en teoría debería estar en la clase del 28. Aquí está, ¿ven? ¿Lo ven? Aquí está publicado el 28 de enero. Aquí está MAF, ejemplos de clase. Aquí está. Este documento junto con su libro tienen que tenerlo permanentemente con ustedes en cada clase. Y de aquí en adelante, debajo de la almohada, ahí donde están durmiendo, para que se acuerden permanentemente de ello. Por favor. Entrémosle entonces a nuestra exposición de hoy, ahora, lo que es el interés simple. A ver, aquí estamos. Ok, entonces, comenzamos a ver. ¿Sí? Bien, decimos entonces lo siguiente. A ver, permítanme. Nuestra exposición. Tenemos entonces el curso de matemáticas. Vamos a estudiar qué es el interés simple. Nosotros vamos a entender por interés. Rédito, que se conviene en pagar por el uso del dinero, tomado en préstamo durante un periodo acordado. Eso es interés, así a seca, interés. El rédito, decimos, o sea, es la cantidad de dinero que se conviene en pagar por usar dinero que no es de uno, ¿no es cierto? Tomado en préstamo, durante un periodo acordado. Ese rédito, normalmente, compañeros, se paga al final cuando nosotros devolvemos la plata. Ahora, los prestamistas normalmente no les gusta que uno les pague al final, sino que a veces te lo piden al principio de que te conceden el préstamo o te dicen, mire, no, me va a pagar, por ejemplo, una cuota de pago de intereses a la mitad del plazo del préstamo y la otra mitad al final. Dependiendo de cómo te lo diga el que te presta la plata, pues así vas a tener que pagar. Pero, de todas maneras, lo que tú pagas por tomar dinero prestado durante un determinado periodo de tiempo, a eso es lo que llamamos interés. Ahora bien, el interés o rédito en la matemática financiera que nosotros estudiamos se va a representar por la letra I mayúscula. Aquí la está viendo, dice esta, mire, I mayúscula, ¿verdad? El rédito, o sea, esta I mayúscula o el interés, como le hemos llamado, a pagar, depende básicamente de tres variables, que son, uno, el capital que se cede en préstamo. Esta variable capital la vamos a representar simbólicamente por la letra C mayúscula. También depende el rédito del tiempo. O sea, la duración, el plazo que dura el compromiso para poder devolver la plata prestada junto con sus intereses. Entonces, esa duración temporal, esa es lo que vamos a representar con la letra minúscula N. O sea, el tiempo o plazo se va a representar por
N minúscula. Y la tercera variable que interviene en el cálculo del rédito, o sea, el interés hacia secas, es lo que se llama la tasa o tipo de interés, que se representa por una I minúscula. I minúscula. ¿Sí? Y desde ya, no me vaya a confundir lo que es el interés, que es la I mayúscula, con la tasa o tipo de interés, que es I minúscula. Por acá es como comienzan ya las confusiones, ¿verdad? Entonces usted debe estar claro cuál es la simbología que se usa. I mayúscula es el rédito o interés. Simple. C es el capital, N es el plazo, e I minúscula es la tasa de interés. Que a veces se le llama tasa de interés, a veces se le llama tipo de interés, a veces se le llama costo de oportunidad del capital, a veces así se le llama también, o a veces se le llama el precio del dinero, así se le conoce también a esta I minúscula. O sea, tiene varios nombres. Nosotros los economistas nos gusta utilizar ese tipo de nombre para denominar la tasa de interés. Pero en matemáticas financieras se le conoce con el nombre de tipo de interés o tasa de interés. Pero que no les extrañe si en algún problema dice el costo de oportunidad del capital, es la tasa de interés. O algo otros le llaman el precio del dinero. ¿Qué es eso? La tasa de interés. ¿Ya? Ok. Hecha esa aclaración, entonces tratemos de definir lo que es el interés simple. Ahora, interés ya no es solo la palabrita, sino que lleva apellido. Interés simple. El interés simple, compañero, es aquel que tiene como base de cálculo el capital primitivo. ¿Eh? Mismo que permanece invariable, o sea, constante, durante el periodo de vigencia de la deuda. Consecuentemente, el interés que se paga en cada intervalo de tiempo siempre es el mismo. ¿Qué es eso de capital primitivo? Me van a decir. Es el capital original, ¿ok? Si usted toma $100 prestados para un año y quien se los presta le dice que le va a cobrar un tipo de interés del 10%, entonces el capital primitivo son los $100, ¿ok? Y usted al final de ese año, que es el plazo, usted va a pagar el interés que adeuda, que sería 10 por cada 100. Pero como solo le han prestado 100, entonces usted va a pagar de interés $10. Si por casualidad usted no puede pagar o devolver el capital que le prestaron, usted puede negociar con su acreedor y decirle, mire, ¿qué le parece si me lo concede por otro año más? ¿Ya? Entonces, si te lo concede por otro año más, en el segundo año, ¿cuánto vas a pagar de interés? Exactamente lo mismo, porque el interés simple siempre se va a aplicar sobre el capital primitivo, o sea, el capital original que te prestaron, que son $100. $100. ¿Mm? Esa es la característica fundamental del interés simple. ¿Ok? El interés simple tiene esa característica, que siempre se va a calcular sobre el capital primitivo y consecuentemente el importe o la cantidad de intereses que vas a ir pagando por cada periodo o cada plazo de interés es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el capital no cambia. Aquí dice, permanece invariable. Por eso es que se llama capital primitivo, porque permanece sin cambio, sin variación, permanece constante. ¿Ok? Entonces, el interés simple sí se define. Es aquel interés o rédito que se calcula sobre el capital primitivo, mismo que permanece invariable durante todo el periodo de vigencia de la deuda, por lo cual el interés en cada intervalo de tiempo va a ser exactamente el mismo. Eso es lo que se define como interés simple. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Mire, con la fórmula 1. Ahí la tiene usted, la fórmula 1, ¿verdad? Que en su libro, pues, eso aparece por allá en la página, ¿qué?
En la página 2. Ahí está la formulita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Interpretemos cómo es la fórmula. Fíjense usted, yo dije, si a mí me prestan 100 para un año al 10%, entonces, ¿cuánto voy a pagar de interés? Simple. Bueno, voy a pagar $10 por los 100 que me prestaron. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculé? Fácil. El capital son $100 que me prestaron. El plazo N es un año, es un año. Y la tasa de interés es 10%. Entonces, si usted multiplica 10% por un año y por el capital que le prestaron, o sea, 100 por 1 por 10%, le va a dar exactamente $10. Ok. Quiere decir entonces que si yo aumento el capital que pido prestado, ¿qué? ¿Voy a pagar más o menos interés? Pregunto. El interés sería el mismo, que se va a aumentar en el capital. No, pregunto. Oiga bien la pregunta. Fíjese bien en la pregunta. Si yo en vez de que me presten 100, presto 200 a un año y al 10%, ¿cuánto voy a pagar de interés? 20. $20. Quiere decir entonces que si el capital va aumentando, la cantidad de interés va a ir creciendo. ¿Ok? Veámoslo de otro modo. Me prestan $100, pero ya no para un año, sino para 2, al mismo 10%. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de interés? Fácil. Multiplico 100 por n, que ahora es 2, y luego por 10. ¿Cuánto voy a pagar? 20. $20. Es 200 por 2 por 10%. Te va a dar $20. Entonces quiere decir que si aumento el plazo, va a aumentar el interés. Y lo mismo pasa si aumento la tasa de interés. Fíjese usted, si me prestan solo 100 para un año plazo, pero la tasa de interés en vez de ser 10 es 20, ¿cuánto voy a pagar? De interés simple. 20. 20. ¿Por qué? Porque 100 por 1 por 20% te da $20. Entonces, ¿a qué viene lo que estoy preguntando? Lo que estoy preguntando está diciendo lo siguiente. El capital y el interés son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque al aumentar el capital, aumenta el pago de intereses. ¿Sí o no? Lo acabamos de ver. El plazo es directamente proporcional al interés. ¿Por qué? Porque si aumenta el plazo, aumenta también el interés. Y tercero, la tasa de interés y el interés son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo aumento la tasa de interés, también aumenta el interés que voy a pagar. Entonces, estas tres variables son directamente proporcionales al interés. ¿Ok? Directamente proporcionales. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el interés se calcula por el producto de estas tres variables. Acá no hay ni resta ni división. Es un producto, es C por N por I. Entonces, si así se calcula la tasa de interés, quiere decir que el interés es directamente proporcional al capital, al plazo y al interés. Eso es lo que nos dice la fórmula 1. La fórmula siguiente. ¿Qué pasa si yo a partir de la fórmula 1 despejo el capital? Entonces, N e I se están multiplicando por C. Como acá estas dos se están multiplicando al pasar al otro lado de la ecuación, pasaría dividiendo. Entonces, esto se transforma en una ecuación como esta.
C es igual a I entre N por I. ¿Ok? Vale lo mismo para si yo despejo el plazo. Si yo quiero despejar N, entonces C e I tengo que pasarla al otro miembro de la ecuación. Ello pasa dividiendo. C e I pasa dividiendo al otro miembro de la ecuación. Entonces tengo la otra fórmula. El plazo va a ser igual al interés dividido entre el producto del capital por la tasa de interés. Y vale lo mismo para calcular la tasa de interés. Mire usted, si yo quiero despejar la tasa de interés, lo que tengo que hacer es quitar de acá esta C y esta N. Pero como C y N se están multiplicando por I, al pasar al otro miembro de la ecuación, pasan dividiendo. Entonces, lo que tengo es esta tercera ecuación que dice que la tasa de interés es igual a la división de el interés entre el capital por el plazo. ¿Se fija? Ajá. Pero ahora, ¿cómo son las relaciones entre el capital y las otras tres variables? Reflexionemos un poco. El interés, el capital sigue siendo directamente proporcional al interés. ¿Por qué? Porque el interés está en el numerador del cociente al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el plazo y el interés. El interés y el plazo son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el interés está en el numerador de esta división. Y lo mismo pasa con la tercera. El interés es directamente proporcional a la tasa de interés porque el interés está en el numerador de esta división. Sucede lo contrario con las variables que están en el denominador. Cada una de las variables del denominador es inversamente proporcional a esta. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con inversamente proporcional? En este caso, si el plazo aumenta, el capital disminuye. Si el interés aumenta, la tasa de interés aumenta, el capital va a disminuir. Y viceversa. Si el plazo disminuye, el capital aumenta. ¿Me explico? Son movimientos inversos. Si este aumenta, este disminuye. Si la I disminuye, la C aumenta. ¿Por qué? Porque son variables que están en el denominador al otro lado de la ecuación. Esas son cosas matemáticas que usted tiene que saber perfectamente. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos? Bien. Entonces ahora pasamos a cómo calculamos el monto. ¿Qué es el monto? El monto se define como la suma del interés, o sea, la I mayúscula, más el capital que se adeuda. O sea, el monto no es nada más que eso. Es la suma del interés que devenga una deuda más el capital adeudado. La suma de ellos dos te da lo que se conoce con el nombre de monto. El monto normalmente se simboliza con la letra S mayúscula. S mayúscula. ¿Ya? Entonces, si yo estoy diciendo que el monto, o sea, S, es igual a la suma del interés más el capital, entonces, ¿cómo calculo el monto? Sencillo. Solo aplico la definición. Monto es igual al capital más el interés. ¿Ok? Esa es la ecuación 2. ¿Ya? Usted tiene en su libro en la página 3 las tres ecuaciones que ya vimos aquí arriba, estas tres. Esta es la 1A, esta es la 1B y esta es la 1C. ¿Ok? Y luego tenemos la ecuación 2 que aparece en la página 5. Ahí la puede ver usted en su libro. Es esta ecuación. S, o sea, el monto es igual al capital más el interés. Pero, ¿qué sucede si yo esta I mayúscula la sustituyo por lo que equivale a esta I? Yo sé por la ecuación 1 que I es igual a C más N más I.
Entonces, yo perfectamente puedo sustituir esta I por lo que dice que vale, que es C por N por I. Entonces, si yo hago eso, o sea, si sustituyo la fórmula 1 en la fórmula 2, la 1 ya sé cuál es y la 2 aquí está, se obtiene y manejo algebraicamente esa expresión, voy a encontrar que el monto también es igual a el producto del capital por este factor, que es 1 más N por I. O sea, 1 más el plazo más la tasa de interés. Y esa es la ecuación 3. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular el monto con dos fórmulas. Con la fórmula de definición, que es esta, la 2, y con la fórmula operativa, que es la 3. ¿eh? Con cualquiera de ellas dos, yo puedo calcular eso. A partir de la fórmula 3, yo puedo despejar el capital, puedo despejar el plazo y puedo despejar la tasa de interés. Y entonces obtengo estas tres fórmulas que son importantísimas. ¿Por qué? Porque la fórmula 3A, que está en su libro, en la página 5, se despeja C, dice que C es igual a la división del monto entre 1 más NI. Con esta fórmula yo puedo calcular el capital cuando conozco el monto, el plazo y la tasa de interés. Y la fórmula 3B es la que se obtiene de despejar N de la fórmula 3. Por eso es que se llama 3B, es esta. El plazo va a ser igual al cociente entre esto que está en el numerador, que es el cociente de monto, entre capital disminuido en 1 y eso dividido entre I. Y por último, de la fórmula 3, yo puedo despejar la I, o sea, la tasa de interés. La tasa de interés, al despejarla, nos va a dar esta expresión. Dice que la I es igual a una división también. En el numerador voy a dividir el monto entre el capital, le resto 1, y a esa operación la divido entre el plazo. Y con eso calculo la tasa de interés. Preguntas. ¿Ya? ¿Están todos ya en el chat inscritos? ¿Todos? Bueno, Licenciado, diga, tengo una pregunta. diga, Con el tema, diga. digamos, del tiempo, estamos Sí, hablando que N es, digamos, el año, 12 meses, ¿va? sí. Pero imagínense que fueran 6 meses. Entonces nosotros Eso viene podemos... más adelante, Ah, bueno, José. bueno. Sí, sí. Ahorita las fórmulas, desde la 1 hasta la 3C, ¿eh? Todos los N viene medido en años o en años y fracciones. Puedo decir 1 año, 2 años, 2 años y medio, 3 años y medio, 4 años y 3/4 de año, etcétera. Pero es para años, ¿ok? Buena pregunta. Y te agradezco la pregunta, ¿ok? Todas las fórmulas que acabamos de ver, hasta aquí, todas estas fórmulas hasta acá, esta y las anteriores, este N va a venir medido en años. Años. ¿Dónde vamos a dejar ese supuesto? En el siguiente tema. Dice, interés simple por periodos menores que 1 año. Menor que 1 año son 6 meses, por ejemplo. O 3 meses. O 2 trimestres, etc. ¿Te fijas? Ese tema lo vamos a ver ya dentro de poquito. Pero antes, quiero que veamos algunos ejemplos, si me permiten. ¿Estamos? ¿Sí? Creo que nos está acabando el tiempo. Vamos a ver. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Ok. Ujú.
Estamos. Ok. Vamos a iniciar a ver algunos ejemplos antes de entrar a lo demás. Los ejemplos de su libro que van desde el 1 hasta el ejemplo 8 hacen referencia a lo que acabamos de explicar. Me hubiera gustado que lo hubieran visto antes de esta clase para que ya estemos un poco familiarizados con ello, pero no importa. Veamos los ejemplos que vamos a desarrollar ahorita. ¿Ok? Vamos. A ver. Sí, aquí estamos. No. Ok. Aquí vamos. Aquí estamos. Vamos a los ejemplos que ustedes tienen en su documento de ejemplos de clase, por favor. Aquí estamos. Aquí estamos. Desarrollo, digo, de los ejemplos de clase. Vamos al primer ejemplo. ¿Sí? A ver, permítame. Aquí estamos. ¿Lo ven? Aquí está el ejemplo 1. ¿Sí? Quiero darles algunas recomendaciones para esto, compañeros. Cuando ustedes vayan a resolver un ejemplo, un ejercicio, lo primero que ustedes tienen que hacer es seguir este procedimiento. Primero, leen detenidamente el texto del problema, pero hasta comprender qué es lo que te están pidiendo y qué es lo que te han dado para que encontres lo que te están pidiendo. Eso es lo primero, compenetrarte del alcance, contenido y alcance del problema. Segundo, cuando ya hayas entendido bien qué te dan y qué te piden, entonces procedes a sacar los datos. Los datos. ¿Eh? Primero dije, lees el problema y te das cuenta que te están pidiendo. 1. 2. Cuando ya comprendiste correctamente, sacas tus datos. Aquí están los datos. Y una vez que sacaste los datos, tienes que asociar cuál es el modelo que puedes emplear para calcular. Es el paso tercero. ¿Cuál es el modelo o la fórmula o la relación que vas a usar para calcular ese problema, para resolver ese problema? Y cuarto paso es aplicar la fórmula para encontrar tu respuesta. Son 4 pasos. Entonces, vamos al primer paso. ¿Qué te dice el problema 1? ¿Ah? ¿Qué te está diciendo? Dice, un banco promete pagar 8.5% sobre depósitos de ahorro a plazo. Eso es lo común en los bancos, ¿verdad? Pero no es esa tasa la que te ofrecen. Acá estamos en el país de las maravillas. 8,5% por tus depósitos de ahorro a plazo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto recibirás de interés al cabo de 2 años si se han depositado $2,800 en la cuenta de ahorro a plazo? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 datos, 8,5%, tenemos 2 años plazo y tenemos $2,800 que se depositan en la cuenta de ahorro a plazo. 3 datos. 3 datos. Ahora bien, en orden, 8,5% es I minúscula. ¿Por qué? Porque es la tasa o tipo de interés que te van a pagar por tus ahorros. Entonces, I minúscula, 8,5%. Pero en matemáticas financieras, compañeros,
no use tanto por ciento, use tanto por uno. Entonces eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es convertir ese tanto por ciento, ¿ya?, a tanto por uno. ¿Qué es lo que se hace? Se corre el punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces, el punto estaba aquí, ¿no es cierto? Permítame. A ver, el punto estaba acá, entre el 8 y el 5. Entonces lo corre 2 lugares a la izquierda. 1, 2. Y ahí pones el punto y le agregas un 0. Este era parte de los ejercicios que estaban en el propedéutico, del ejercicio que hicieron el fin de semana. No sé si a alguno le tocó convertir de porcentaje a tanto por uno. Eso es lo que yo pedí, que practicaran eso. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ocupar. Entonces, 8,5% equivale a 0.085. Ahora, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué quiere que averigüe? ¿Cuánto recibirás de interés? Entonces me está preguntando por I mayúscula. Me da una I minúscula, que es la tasa de interés, y me pregunta por I. Y me dice además que el plazo es de 2 años, al cabo de 2 años. Entonces, el N, el plazo o el periodo de la deuda son 2 años. Y el capital que depositaste son 2.800 dólares. Entonces, tenés la C, tenés la N y tenés la I minúscula. ¿Qué fórmula vas a usar? Obviamente, si te están pidiendo I, vas a usar la fórmula número 1, que dice que I es igual a C por N por I. Y ahí tenemos 2.800 es el capital, 2 es el plazo y la tasa de interés en tanto por uno es 0.085. Eso da en total, según mis cuentas, 476. Verifíquelo, por favor. Sí, eso da, licenciado. Eso Eso da, es. ¿verdad? Perfecto. Entonces, pasemos al segundo ejemplo, si me preguntas. Este es el ejemplo 1. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Ahí está. Un inversionista financiero depositó cierta suma de dinero en un fondo de inversión que ofrecía un tipo de interés de 6.75% por los capitales que se colocaran en dicho fondo. Si el dinero del inversionista estuvo colocado en el citado fondo por 2 años y medio, 2 años y medio, al cabo de los cuales recibió en concepto de intereses 12.800, ¿cuánto fue el capital? Es la pregunta. Entonces, ¿cuántos datos me han dado? Bueno, me dan un tipo de interés, me dice que la plata estuvo colocada por 2 años y medio, y al cabo recibió un interés de 12.800. Nuevamente, 3 datos. ¿Ya? Entiendo lo que me están pidiendo, sí, ¿cuál es el capital? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el capital? Ahí puede ver usted, C tiene las incógnitas. Y es la tasa de interés, 6.75%, que equivale a 0.0675 en tanto por uno. N es 2.5 porque son 2 años y medio. 2.5. Y el interés, el concepto, y lo que se paga en concepto de intereses son 12.800. Entonces, la I mayúscula son 12.800. Entonces, nosotros sabemos que el capital, según la fórmula cual, a ver, ¿cuál es la fórmula que podemos usar? Me está pidiendo el capital. Entonces, la fórmula que yo tengo que usar es la 1A, ¿no es cierto? La que está en su libro en la página 3. Que dice que C es igual a I entre N por I. Entonces C va a ser igual a I, que es 12.800, entre el producto. Fíjense bien que el producto en el denominador yo siempre lo encierro entre paréntesis. 2.5, que es el plazo, estos son años, por la tasa de interés, que es 0.0675, perdón. Ahí es 75, disculpen. No voy a poner 76, acá es 75, aquí lo dice arriba, Entonces, ¿cuánto nos da? Verifique, por favor. Dice que da 75.851,85. ¿Será?
Sí, a 75, sí. Exactamente. Sí. Ok, entonces tomamos bien el dato, ¿verdad? Que es 6,75%. Ojo, voy a corregir esto porque aquí hay un problemilla con ese 6. No es 6, sino que 5. ¿Verificaron? Sí, licenciada. Por favor, háganlo todo. Por eso les pido libro, calculadora y libreta. Por favor, para que pueda calcular. Y si no le da, pues discutimos por qué no le da. ¿Ok? Bien. Ejemplo 3. Dice, ¿por cuánto tiempo debo solicitar prestados 3,800 si solo deseo pagar 650 de interés? Y la tasa de interés que me exige el prestamista es 2.
aquí está dando los otros dos datos. ¿Qué pasa si yo solo tengo capital de $1? ¿En cuánto sería el duplo de eso? $2. Entonces usted puede suponer lo siguiente. El capital es C y usted puede suponer que $100. O bien puede suponer, como dice que en qué plazo lo va a duplicar. Si usted tiene $100, entonces el plazo va a ser $200. Es decir, perdón, el monto sería $200. Porque usted lo que quiere es duplicarlo. ¿Ya? Pero no es necesario usar números para resolver este problema. Yo puedo decir, el capital es C mayúscula. Y el monto es 2 veces C. Porque si yo tengo ahorita C, ¿ya? Yo voy a duplicar esa plata. Yo tengo C, yo quiero duplicar esa plata, ¿cuánto voy a tener? Entonces voy a tener 2 veces C. O sea, 2C. Esto. Voy a tener 2C. ¿Ok? Entonces, yo sé que lo que me están pidiendo es el plazo, pero el plazo se calcula con la fórmula 3B. Dice que el plazo es igual a S sobre C menos 1 sobre I. Entonces, ¿cuánto es S? S yo puedo suponer que es 2C. Entonces pongo 2C. ¿Y cuánto es C? C es C. Entonces pongo C. ¿Ok? Entonces, si usted sabe álgebra, usted sabe que esta C se anula con esta otra C. O sea, 2C entre C te da 2. ¿Ya? 2C entre C da 2. ¿Por qué? Porque la C con C se anula. C en el numerador y C en el denominador se anulan. Te queda 2 nomás. Entonces, 2 menos 1 te da 1. Y en el denominador tenés la tasa de interés que es 0.125. Entonces, dividiendo 1 entre 0.125 te da exactamente 8. ¿Ya? Entonces, el plazo, como he dicho, todas estas fórmulas, el plazo lo calcula en años. En años. Entonces, N es 8 años. ¿Ya? He dicho que las fórmulas hasta la 3C, todas van a ser calculadas en años. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí estamos entonces. ¿Preguntas? Si quieren háganlo con números, les va a dar exactamente lo mismo. 200 entre 100 da 2, ¿verdad? Menos 1 es 1. Dividido entre 0.25 le da 8. Exactamente. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. Ustedes no preguntan nada. Me hacen la vida bien fácil. Bueno. Vamos entonces ahora a nuestra exposición. Sigamos. A ver. Ok. Déjenme ver. 2, 4, 5. 15. 22. 21. 21. Ok. Veamos entonces. Aquí estamos. Muy bien. Continuamos. Veamos entonces ahora, compañeros, esta situación. Vamos a estudiar ahora qué pasa cuando el interés simple se calcula para periodos menores que un año, que era lo que preguntaba el compañero José Consuelo, ¿verdad? Entonces, hasta el momento todas las fórmulas, hasta la 13, hemos dicho que n se calcula en años. Pero ahora vamos a romper esa situación. Vamos a ver caso omiso de ello. Pero para hacer caso omiso de ello, compañeros, ¿verdad? Entonces debemos estar conscientes que si ya el plazo ya no se mide en periodos anuales, sino que en periodos que pueden ser menores que un año, 3 meses, 28 días, 75 días, 2 trimestres, un semestre, semestre y medio,
Ya, cuando eso sea así, entonces debemos estar conscientes que vamos a tener 3 implicaciones serias. La primera es que tenemos que calcular el número de días exactos que ocurren entre fechas. ¿Ok? Eso es lo primero. Tenemos que utilizar el calendario para contar el número de días que hay entre fechas. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta que cuando estamos calculando para periodos menores que un año, resulta que en la matemática financiera se utilizan 2 tipos de calendario. El que se llama año calendario y el que se llama año comercial. El año comercial, compañeros, es aquel que supone que un año tiene exactamente 360 días. Y el cálculo financiero que se hace con el año calendario, ese no supone que tiene 360 días, sino que tiene que saber si es un año calendario normal o es un año calendario bisiesto. Porque el año calendario bisiesto sabemos que tiene 366 días. Pero resulta que el año bisiesto, compañeros, ocurre, óigalo bien, cada 4 años. ¿Ya? Y la última vez que hemos tenido año calendario bisiesto fue en el 2020. Anote. Porque no quiero que después, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo fue ese? ¿Ah? El último año calendario bisiesto fue el 2020. ¿Cuándo va a ser el siguiente? 24. 2024. Se los advierto porque pueden haber problemas en donde hayan cálculo con años bisiestos. ¿Ok? Y entonces usted debe estar preparado, siempre listo, como los Boy Scouts. ¿Ok? Entonces, ojo, el último año calendario bisiesto de 366 días ocurrió en el 2020. Vamos a tener otro en el 2024. Ok. Tercera implicación es que entonces, si eso es así, yo quiero calcular interés por periodos menores que un año. Entonces, el hecho de que haya 2 tipos de calendarios implica que yo voy a calcular 2 tipos de interés simple. El que se llama interés simple exacto y el que se llama interés simple ordinario. El interés simple exacto es el que se basa en el año calendario. Y el interés simple ordinario es el que se basa en el año comercial. ¿Estamos? Por eso está esta flechita acá. Año calendario implica interés exacto. Año comercial implica interés ordinario. Entonces, recuerden, siempre que usted vaya a calcular interés simple para periodos menores que un año, para plazos menores que un año, usted póngale mucho cuidado. Porque va a tener que calcular el número de días exactos, porque puede trabajar con uno de 2 calendarios y porque puede calcular interés exacto, simple exacto o interés simple ordinario. Ok. Así las cosas, entonces, ¿qué deriva de esas implicaciones? Lo primero es que el año comercial, el de 360 días, tiene la dicha que es divisible por un montón de números. Y usted se fija, un año comercial tiene 12 meses. Cada mes es de 30 días. Ahí no hay mes de 30 y 31 de 28, no. Todos son de 30. Eso significa que hay una convertibilidad entre días, meses, trimestres, etc. En un año comercial usted sabe que un día equivale a un 360avo parte de año. ¿Ok? Un día equivale a eso.
a 1 sobre 360. Un mes equivale a 1 entre 12. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses. Un trimestre equivale a un cuarto de año. ¿Por qué? Porque el año tiene 4 trimestres. Un semestre equivale a un medio de año. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 semestres. Un bimestre equivale a un sexto de año. ¿Por qué? Porque un año tiene 6 bimestres. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto equivale un cuatrimestre, compañeros? En términos de años. A un cuarto de año. No, hombre. No, no. ¿Qué te dice cuatrimestre? Están en la luna. A un tercio. María Fernanda. Un tercio. Un tercio, hija. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque un año tiene 3 cuatrimestres. ¿Ya? Cuatrimestre. Ok. Cuatrimestre, compañeros, quiere decir 4 meses. Entonces, si tú divides 12 meses entre 4, te va a dar 3. Quiere decir entonces que el año tiene 3 cuatrimestres. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, cuando consideramos un año calendario, ¿ah? Eso implica entonces que las fracciones del año se expresan tomando en cuenta que el año tiene 365 días o 366 días, dependiendo de qué año estemos hablando. ¿Ok? Vamos a llegar hasta ahí, por favor, porque ya no hay más tiempo. Solo quiero que si hay preguntas, pues las planteen en este momento. Yo tengo una consulta. Dígame, Belarmino. En el caso de tomar el año calendario o el año comercial, ¿quién lo decide? Perdón, no. Depende del problema. Por eso te digo que hay que leer muy bien los problemas. Cuando tú leas el problema, te vas a dar cuenta si vas a trabajar con año calendario o con año comercial. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Mm? Ahí te vas a dar cuenta porque el problema te lo va a insinuar. No es que ¿cómo se llama? Que se defina así muy estrictamente. Ahora, yo no sé si tu pregunta se refería a cómo operan los bancos o cómo se negocian los préstamos. ¿A qué te referías, Belarmino? No, me refería, como usted lo plantea, cuando se presentan los problemas. Exacto. Cuando... ¿Sabes? Hay una regla, Belarmino, y es esta. Cuando el problema te diga, por ejemplo, 80 días, el préstamo se concede para 80 días, ¿ya? Sin decirte a qué meses pertenecen esos días. Entonces, tú lo que tienes que hacer, así, muy críticamente y muy razonadamente, es, bueno, 80 es múltiplo de 30. No. Si tú divides 80 entre 30, te va a dar 2.6666.
O sea que 80 entre 30 no es un número exacto. Entonces, cuando te da un número que no es exacto, ¿ya? Entonces, te está insinuando que ese número de días se va a estar trabajando con año calendario. ¿Ya? Diferente es cuando te diga, te esté preguntando un problema que te lo está dando para 90 días. Y no te insinúe esos 90 días que meses pertenecen. No te dice nada. Pero 90 entre 30 te da 3, vea. Exactamente. Entonces, eso te insinúa que va a trabajar con año comercial. A no ser que yo diga lo contrario en la redacción del problema. ¿Ya? Que diga trabajar con el número de días exactos. Si yo digo eso, entonces usted tiene que trabajar con año calendario. ¿Estamos? Me gusta tu pregunta por eso, porque vamos a ir viendo esas cosas. Son detalles. Dígame, diga, Teresa. Entonces, esto me hace referencia que el salario mínimo de $360 lo basaron en año comercial. Año comercial. Sí, Porque los bancos. que son $12 diarios, y si Sí. lo hacemos en año calendario, estaríamos Sí. hablando que son 12.16, 66, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí tomaron año comercial, ¿verdad? Sí, fíjate, porque si tú te fijas, cuando uno negocia salarios, te pagan lo mismo en febrero que en enero. Y tú sabes que en enero puedes trabajar un día más y en febrero puedes trabajar 3 días menos. Pero tu salario es exactamente el mismo, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, está basado en un año de 12 meses. Y si eso te lo dice así, es que ellos están trabajando con año comercial. Ahora, los bancos, algunos, y no voy a mencionar nombres, cuando tú pides plata prestada, te la calculan con año comercial. ¿Ya? Pero cuando tú les entregas plata, te lo suelen calcular con año calendario. O sea, tú haces un depósito de ahorro a plazos, son raros los bancos que te lo calculan con año de 360 días. Te lo calculan con año calendario. Entonces, cuando tú tienes ahorro a plazos, te pagan en enero mucho más que en febrero. ¿Por qué? Porque enero tiene 31, en febrero tiene 28. En marzo te vuelven a pagar otra vez más. ¿Ya? Y así, si el mes tiene 30, te pagan un poco menos. Y así van. ¿Me explico? Entonces, esas dos cosas tienen que ser reguladas, porque no es posible que por un lado te estén vacunando con año comercial y en otro te estén con año calendario. Esas son cosas que hay que regularlas. Llegamos hasta ahí, compañeros. Ha sido un gusto. Estemos pendientes para este fin de semana, ¿verdad? Así que Gracias, Lick. Buenas noches. lean, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Lean su libro, por favor. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí.